Buenos días, arrancamos con la tercera y última jornada de Argentina FinTech Forum 2021, jornada con una agenda sumamente interesante. Vamos simplemente para comentarles qué vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre crédito, que es los verticales más importantes del sector FinTech en Argentina. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de eso. Vamos a hablar también sobre factoring, que es otro interesante subvertical dentro del crédito. Conversaremos a lo largo del día de hoy. Vamos a hablar también sobre cripto más adelante y sobre transferencias 3.0. Así que tenemos un día con una agenda cargada de temas sumamente interesantes. Yendo al tema de esta mañana, les cuento que en Argentina 1 de cada 4 empresas FinTech son empresas de crédito digital, es decir, un 25% del total de las empresas FinTech de Argentina son empresas de crédito, que sin lugar a dudas se explica también por la necesidad, ¿no?, que hay de crédito, tanto en Argentina como en Latinoamérica, pero bueno, hoy vamos a hablar principalmente de Argentina y el importante rol que cumplen estas empresas. En un escenario que nos animamos a llamar post-COVID, es atinado decir post, pero bueno, ya existe alguna interpretación de que estamos llegando al final de todo esto y la idea a lo largo de esta conversación es poder escuchar referentes y ver un poco cómo está el escenario ya de cara al cierre de 2021 y qué prevén para el 2022. Para ello, voy a pasar a presentar a quien será el moderador, el armador de esta charla. Él es Santiago Gorla, que es CEO de COFA y además un miembro hiperactivo de nuestra comisión de crédito, que es uno de los grupos de trabajo que tiene la Cámara Argentina de FinTech. Así que, Santiago, es un gusto grande que estés aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Bueno, nada, vamos a estar acá escuchando con atención. Una última cosita, Santi, antes de pasarte la posta. Le recuerdo al público que pueden hacer sus preguntas en el chat y al final, los últimos 5 o 10 minutos, dependiendo cómo venga la dinámica de la conversación, vamos a poder contestarlas. Así que aprovechen y al final tendremos el espacio de Q&A. Dicho esto, Santiago, te paso la posta. Acá me quedo escuchando con atención lo que se va a conversar hoy con otros importantes referentes de crédito digital. Sí, es verdad. Gracias, Mariano. Sí, trabajamos bien desde la Cámara, la verdad que es un gusto. Y bueno, hoy moderar este panel con 4 referentes de la industria, una industria, como decía Mariano, se vio poco vapuleada en los últimos años, pero que bueno, hoy está de pie y piensa ya en el sendero del crecimiento, en una industria que es pilar en una economía porque es el financiamiento al consumo. Tenemos 4 speakers, yo le voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten y después ya comenzamos la charla. Salvador. Bueno, buenos días, gracias Santiago y Mariano por la introducción. Un placer y un honor estar acá en este evento referente a la industria. Mi nombre es Salvador Calógero, soy director de expansión y nuevos negocios de Winance. Winance, para quienes no la conocen, es una empresa dedicada a crédito a consumo, fundada hace más de 20 años por Alejandro Musac. Y creo que una de las pocas empresas de crédito a consumo que está presente en mercados digamos, tan importantes como España, México, Uruguay, y que continúa la expansión internacional. Así que bueno, con muchas ganas de charlar de cuáles son los nuevos hábitos de los clientes y de los consumidores, ¿no? Juan.
Muy bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan. Bueno, yo soy CEO y cofundador de Waynimóvil. Waynimóvil es una fintech de microlending para la base de la pirámide. Más o menos tenemos 4 años y medio de antigüedad. Bueno, hace poquito lanzamos un fideicomiso público con firma digital, con legajos en blockchain. Nos interesa mucho meter innovación en todos los procesos de generar acceso a la inclusión financiera, y un poco en línea con lo que decía recién Salvador, nosotros estamos también regionalizándonos, es como parte del proceso de consolidación del negocio, así que va a estar bueno poder charlar un poco de lo que trajo el post-COVID, más que el COVID. Totalmente. Ezequiel. Hola a todos desde San Miguel de Tucumán, acá, esperando que no se me vaya el avión y feliz de poder participar en esta charla con ustedes. Soy CEO y cofundador de Credicuotas, que tiene 8 años. Credicuotas es la empresa de consumo del Grupo BIN. Yo fui fundador con el accionista del grupo BIN. Credicuotas es la líder en lo que es financiamiento de bienes durables, siendo el primer financiador de motos y uno de los principales financiadores de lo que es electrodomésticos en Argentina. Así que bueno, feliz de poder intercambiar puntos de vista en esta industria que tiene mucho para crecer en Argentina y sin duda en la región. Totalmente. Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Bueno, nuevamente agradezco muchísimo a la Cámara, tanto por el evento y por la posibilidad de participar y por todo el trabajo que hacen permanentemente para impulsar este sector económico que cada día es más importante, como decía Santiago y Mariano al principio. Bueno, mi nombre es Pablo Blanco, soy CFO de Alpréstamo. Alpréstamo, a diferencia de los chicos, no es una compañía de lending en forma directa, sino lo que tenemos nosotros y hemos desarrollado es un marketplace de préstamos y servicios financieros, es decir, lo que hacemos es juntar la demanda con la oferta, trabajamos en función de eso y nos proponemos, o nuestro propósito es lograr que millones de personas en forma transparente, fácil y segura puedan acceder a servicios financieros. Es decir, ese es nuestro trabajo diario. Nacimos hace 4 años y bueno, hoy ya tenemos esta operación en Uruguay, en México, y la idea es seguir expandiéndola, y en España, perdón, y seguir expandiendo la oferta a otros países de Latinoamérica. Buenísimo. Súper interesante los 4 speakers, así que vamos a empezar. La pregunta es común para los 4 y mantenemos el orden que teníamos recién. Salva, contanos qué cambió en los últimos meses en cuanto a lo que es originación, modelos de onboarding, de scoring, formas de cobranza, con todos estos cambios que estuvimos viendo desde la pandemia, obviamente, y ahora con la incipiente apertura que vamos teniendo. Ahí, Santi, mira, nosotros hemos visto, obviamente la pandemia fue un factor de aceleración y, digamos, de adopción de medios digitales por parte de los clientes y obviamente por parte de los mismos proveedores de crédito a consumo. Y la verdad que la industria no ha sido ajena a todo este cambio, ¿no? Hemos tenido que trabajar mucho en el canal digital. Al principio, obviamente, la industria estuvo resentida, como vos bien comentaste, pero estuvo resentida como todas las otras industrias al principio, pero sí se han dado muchos cambios, ¿no? Está claro que el cliente hoy ha adoptado mucho más lo que es el canal digital. Si nosotros miramos comparativamente lo que es marzo del 2020, cuando se inició la pandemia, lo que es ahora, ha habido muchos cambios en cuanto al cliente y cómo está llegando a solicitar un préstamo. Y te voy tirando algunos puntos que seguramente serán comunes a los otros panelistas, ¿no? Por lo pronto, el cliente empieza a utilizar canales digitales de una manera mucho más frecuente. Hoy estamos teniendo muchas más conversaciones por WhatsApp de lo que capaz teníamos telefónicamente. O sea, hoy la parte digital está mucho más involucrada, digamos, y expandida y ya mucho más adoptada por parte del cliente. En lo que es el canal off, cuando empezó ya a reactivarse el canal off, vimos de que empezaban a llegar muchos más clientes al canal on también. O sea, había como una transición del canal off al canal on, que muchas veces se iniciaba desde un canal off y terminaba en un canal on. Después también lo que hemos visto también, y esto un poco en parte al comportamiento del cliente, y no solamente en Argentina, sino también en otros países, es que el cliente se ha vuelto como más precavido, es como más, digamos, precavido en el sentido de no tomar el monto disponible, todo el monto disponible, sino que toma
capaz el monto que tiene necesario, digamos que necesita solicitar. También se ha visto una explosión de lo que es el canal offline para la financiación de motos. Bueno, ese lo comentó muy bien. Y eso se ha visto por todo lo que, digamos, las restricciones que había del transporte y obviamente también porque había una necesidad de los trabajadores de poder seguir yendo a trabajar, sobre todo lo que es los repartidores. Así que en ese canal nosotros hemos ampliado la oferta. Somos competidores con Credicuotas, obviamente, pero es una competencia sana porque, digamos, el mercado es tan grande y la demanda es tan grande que no nos digamos que hemos expandido la torta de lo que hay disponible hoy en el mercado, ¿no? Y obviamente también el cliente lo que ha pedido y lo que hemos trabajado mucho es toda una redefinición del flujo de onboarding, ¿no? O sea, al haber una potenciación del canal online, hemos trabajado mucho en la eficientización de todo el proceso de onboarding, ¿no? Así que esos son los puntos, creo, más importantes y que obviamente pueden ser disparadores para el resto de los panelistas. Juan. Sí, un poco en línea con lo que dice Salvador, comparto mucho. Nosotros, si bien nunca tuvimos por la naturaleza de la compañía y también por la naturaleza de la tipología de nuestro como préstamo, que es más chico, el ticket promedio es bajo, no, digamos, nunca tuvimos un call center ni tuvimos canales como offline o off-chain, para decirlo de alguna forma. Entonces siempre teníamos de alguna forma que optimizar mucho nuestro funnel, nuestro onboarding, o sea, todos los procesos de negocios enfocados a la adquisición y originación, tanto desde la demanda hasta los conversion rate y bueno, todo lo que es el onboarding, siempre para nosotros fue como un eje central, un pain point de la jornada del cliente en la que teníamos que poner mucho foco. Entonces ahí teníamos un CRM muy potente integrado con WhatsApp. Lo que vemos desde un año hasta acá, a nosotros los números nos asombran muchísimo. Es como si yo te dijera, mira, antes de la originación diaria o mensual, el 70% de los usuarios necesitaban algún tipo de asistencia online, digamos, un asesor que lo ayudara a terminar el proceso de onboarding. Digamos. Hoy ese número está completamente dado vuelta. Más o menos ayer colocamos 600 préstamos diarios, que es el promedio con el que venimos los últimos 2 meses, y de esos números, el 90% hace ese proceso absolutamente solo. Digamos, nosotros damos esa cantidad de préstamos con 5 asesores que ni siquiera venden. Principalmente lo que hacen es chequear la información, dan algún tipo de asistencia muy menor, porque para esa cantidad de préstamos, lo que nosotros siempre miramos es como la métrica de la conversión por el asesor, digamos. Entonces, lo que sí vemos es que en el canal, el cliente, como decía un poco Salvador, se volcó naturalmente a un proceso online y autogestionado. Y eso también lo vemos en la cobranza. Si bien nosotros tenemos el débito, bueno, en tarjeta, que es como algo que se usa desde... Nosotros usamos siempre, pero por una cuestión medio random, pero después desde la resolución del central, digamos, como que fue una estampida a los procesadores de pago. Lo que vemos ahí es que ese ratio baja un poco y la gente también está muy acostumbrada a autogestionarse su pago. Entonces vemos que la proporción con la que paga se está distribuyendo un poquito más entre la línea de no voluntario, digamos, por decirlo de alguna manera, que es débito directo, y lo que son los canales de autogestión. Y de vuelta ahí, un poco también sobre lo que me parece muy interesante, lo que planteó así como disparador Salva. Nosotros ahí tampoco tenemos grandes calls de cobranza, digamos, que es como algo medio la naturaleza de este tipo de compañías, al menos en el mundo offline, era tener mucha gente. Nosotros no, tenemos muy poquita y todos nuestros procesos ahí también están muy automatizados. Entonces yo lo que veo como un comportamiento muy bastante que se empieza a consolidar es gente que se autogestiona sus necesidades, digo. Y como nosotros vemos que la necesidad muy concreta es o llegar a fin de mes o particularidades así, creo que la gente empieza a entender un poco, se empieza como a nivelar un poco como el campo de juego, y no me parece disparatado ver gente, digo, ver que nuestros clientes, de hecho nosotros estamos desarrollándolo, pero que demanden la posibilidad de una tarjeta, de una cuotificación de consumo en una tarjeta, o empezar a familiarizarse muchísimo más con
elementos más bancarios, más propios de la naturaleza de la bancarización que de lo extrabancario o del mundo más offline, digamos, ¿no? Eso en principio lo vemos bastante concreto. Para Si hay algo que, más. si hay algo que la industria, sí, perfecto, Juan. Si hay algo que la industria fintech ayudó en estos últimos años fue precisamente a eso. O sea, no solo desde la educación financiera, sino desde la digitalización. Todos los verticales, el de crédito en particular, porque eso es algo que se venía utilizando con mucha más asiduidad, y después empezaron el tema de los pagos, lo que es las billeteras, pero sí, ahí el mundo fintech y ustedes, como están relatando, ayudó muchísimo a que la gente pudiera acceder a ese mundo digital y, como bien decís vos, Juan, poder autogestionarse, que eso es algo que realmente es muy importante porque va parte de la inclusión y parte de la educación financiera que tanto se pregona desde la Cámara, viene por ahí, por la autogestión, ¿no? Sí, Juan, dale. Te agrego una sola cosita para no extenderme, pero me llamó mucho. Todo este proceso, digamos, al final del día es muy beneficioso para el cliente, digamos, porque lo que hay es mayor data en el Banco Central. La gente es muy consciente por lo menos nosotros hicimos mucho focus group y toda la gente digamos, conoce sus situaciones de Banco Central. Yo creo que esto hace 5 años era medio ridículo. O sea, es cierto. La gente se hace su gnosis, digamos, como que es muy consciente de este tipo de situaciones y creo que cada vez más busca. O sea, hay muchos grupos de Facebook, los recomiendo, que son tenedores de tarjetas de débito, entonces los temas de los grupos de Facebook que tienen tarjetas, se hablan, me gustó más la de Rebank o me gusta más la de Wallah, son clientes que se piden la tarjeta pues les gusta, y empiezan a hablar y decir, che, esta tarjeta me genera scoring positivo, o sea, yo con esto tengo más track record en el... Bueno, me parece un tema que después seguramente saldrá, pero nada, pinta un poco más la situación que ven nuestros clientes. Totalmente, Juan. Antes de que se te vaya el avión. Bueno, un poco en línea con lo que decían los chicos, la realidad es, contextos como los de COVID para nuestras empresas es algo que nos desafía y nos acelera, ¿no? Es decir, es como nuestras empresas son livianas, aprenden rápido, se van movilizando rápido, saben cómo reaccionar. Y estamos hechos para esos contextos. Y eso que creo que se vio, ¿no? Un poco todo lo que dicen los chicos coincidimos. En el caso de Credicuotas, nosotros multiplicamos por 3 el portafolio durante el 2021. Y eso lo ves en la información reciente de Banco Central, ¿no? El 48% accede al crédito, pero el segmento al cual en general nosotros asistimos, solamente el 20%, como mucho 25%, tiene acceso al crédito. Por lo tanto, la parte media baja de la pirámide está reclamando crédito. Y como bien dijo por ahí Marian y dijiste vos, no pasa solamente en Argentina, sino que pasa en Latinoamérica. Ahora, pensar que el crédito es algo que no puede ser 7x24 en cualquier dispositivo móvil es difícil de decirlo. Que haya una razón por la cual la gente va a un lugar a sentarse en determinado horario para ver si le van a dar crédito, a nosotros en Credicuotas nos cuesta mucho entenderlo, casi nos causa gracia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el desafío? El desafío es un poco lo que estamos hablando acá, estar en el on, estar en el off, estar en cualquier proceso de e-commerce, estar digamos, tener APIs desarrolladas atrás. Nosotros nos hemos conectado con Mercado Libre para financiar motos a través de Mercado Libre. Hemos hecho un acuerdo con Uber para financiar a todos los repartidores de Uber y estamos con muchos proyectos de ese estilo. ¿Cuál es realmente la diferencia que podemos hacer? La velocidad de aprendizaje, la velocidad de incorporación de pagos digitales, la velocidad de automatizar procesos. Credicuotas es totalmente automatizado en cobranzas, en administración, en pagos, con APIs, desde punta a punta. No tengo solamente para corroborar información que dice Juan y que dice Salva. No teníamos casi pagos digitales, cobranzas digitales, hoy tenemos cerca del 30%. WhatsApp y bot venimos utilizando de antes de la pandemia, pero hoy representa casi el 40-50%. Tal vez no tenemos los números que dice Juan de autogestión, el 90%, pero entre el 50 y el 60%, y lo miramos mucho, de las personas no requieren ningún tipo de asistencia. También damos cerca de, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 créditos directos con solamente 5 personas. Es la verdad que muy lindo porque nos estamos mirando y estamos todos yendo en el mismo sentido, ¿no?
Exactamente. La industria está yendo hacia el mismo sentido, cada uno con su velocidad, cada uno con su plan comercial, pero el camino más o menos es parecido. Y Pablo, contanos vos desde tu marketplace, que nos ves a todos en realidad desde ahí, cómo está la situación. Sí, a ver, tomando los comentarios que hacían los chicos, es decir, y tomando tu pregunta original acerca de qué es lo que cambió, y me voy un poquito para atrás y cuando nos preguntaban, cuando allá prepandemia, ahora es todo prepandemia y pospandemia, prepandemia nos preguntaban cómo eran los segmentos que avanzaban o que accedían o trabajaban o buscaban créditos digitales. Y nosotros lo que veíamos era que desde el punto de vista de las variables duras, no había grandes diferencias, más que esto que comentaba Ezequiel recién, algunos temas que tenían que ver con qué segmento de la pirámide, pero que podían relacionarse también con algunas compañías de consumo que funcionaban previo a la era digital, que trabajaban en sectores con menor nivel de bancarización o no bancarizados. Entonces contestábamos eso y decíamos, no, mirá, no hay una gran diferencia en variables duras. Lo que nosotros vemos son algunas variables comportamentales que son muy diferentes. Es decir, hay gente que empieza, y estamos hablando de nuevo, prepandemia, hay gente que empieza y se focaliza en procesos que tienen que ser más simples. Esto hablemos hace 3 años atrás. ¿Qué es lo que pasó después o qué es lo que ocurrió con la pandemia? Ahora en lugar de Doña Rosa, voy a hablar de Nenina, que es mi mamá. Sí, mi mamá, que tiene 82 años, no le quedó otra que encerrarse en su casa y empezar a transaccionar, comprar y pedir a través, inclusive hablar con nosotros y con sus nietos a través de medios digitales. Es decir, a diferencia de los segmentos sociodemográficos que tienen movimientos que tal vez son más lentos y que tienen que ver con los movimientos de la economía, este segmento que tiene una diferencia comportamental muy fuerte migró y creció. Y ahí se dio también otro fenómeno bastante interesante. Ahora, ese mismo segmento que creció tiene requerimientos muy sólidos, que es lo que también estaban comentando recién los 3 participantes del panel. Es decir, los temas de velocidad, y también igual voy a la segunda parte de tu pregunta, los temas de velocidad y los temas de seguridad. Sin ninguna duda que estos temas son súper importantes. Entonces ahí nos obliga, creo que a toda la industria y a nosotros fuertemente, nos obliga precisamente a mejorar nuestro front, mejorar nuestro core, mejorar nuestra capacidad de analytics para poder generar una oferta que sea acorde, que no sobreendeude, que trabaje correctamente, que trabaje en forma consciente de lo que se está haciendo y la responsabilidad que tenemos, sobre todo en los productos crediticios, le hace préstamos y tarjetas. Que sea rápida, porque la gente, tal cual decía Ezequiel, la quiere hoy, la quiere ahora, lo quiere en este momento y no lo quiere dentro de 2 días o dentro de 3, cuando termine el proceso de evaluación y me abran la puerta de vuelta de la sucursal, lo quiere hoy, ¿sí? Y a la vez lo quiere simple. No quiero meterme en un lugar que tengo que ser técnico en IT para poder terminar de pedir un préstamo. Esos son las 3 grandes focos. Bueno, creo que todos nosotros, las 4 empresas que estamos acá, tenemos una vocación y una inversión sistemática en las mejoras tanto de nuestro front como de nuestros core para que esto se produzca. Volviendo a la banca tradicional, tiene un tema más fuerte o más pesado con el tema de los sistemas legacy, que son más difíciles de migrar, entonces eso hace que también complique bastante al usuario. No es que sean más o menos buenos o que sea una cuestión de juicio de valor, es una cuestión de que tengo un sistema legacy que es muy pesado, no es nuestros casos. Ya nacimos digitales y tenemos una capacidad distinta para poder operar desde ese lugar. Entonces, este es el esquema sobre el cual estamos viendo estos cambios o este proceso que se viene dando. Perfecto. Y con respecto a las diferentes franjas, tanto de edad como de ubicación geográfica, ¿cómo lo están viendo? Porque con la digitalización obviamente ayuda muchísimo el acceso, tanto de los millennials o los centennials y la gente mayor, como estaba mencionando Pablo recién, sino también una cuestión geográfica, lugares donde antes no había acceso, no se podía... o había que caminar varios kilómetros o acercarse a varios kilómetros. Salva, ustedes tienen a nivel Argentina, bueno, y a nivel regional también, ¿cómo lo ves ese tema de la geografía? Sí, es un muy buen punto. A ver, hemos visto varios fenómenos. Por un lado, hemos visto una mayor capilaridad de clientes solicitando de distintas provincias, o sea, como que se ha distribuido mucho más la torta, que antes estaba más concentrada, ahora como que hay mucha más distribución, está mucho más distribuido.
las solicitudes de préstamo, y esto es un poco también la adopción de métodos digitales y de tecnología sobre todo, y de que los clientes también han empezado a hacer un cambio de hábito en ese sentido. También se ha visto como una disminución del rango etario de los solicitantes, digamos, hay gente más joven solicitando este tipo de productos. Y también lo que estamos viendo es que también está empezando a crecer, antes había una proporción mayor de hombres que de mujeres, ahora se está viendo como que las mujeres están solicitando más, entonces está como nivelando un poco más en un 50 y un 50%. Eso es un poco las características que estamos viendo. Y obviamente también lo que estamos comentando entre todos, que es el segmento que estamos yendo de incluir financieramente a un montón de, digamos, de consumidores que están necesitando financiación, ha sido impresionante en los últimos meses. Sobre todo porque la banca tradicional y los incumbentes se han quedado, han tenido como una estrategia más de esperar y de ver lo que sucedía con la pandemia. Y la realidad es que nosotros hemos aprovechado para capturar, digamos, un segmento de mercado que no estaba atendido y que obviamente había como dejado de ser atendido por la banca tradicional. Entonces, y no es algo que hemos visto únicamente en Argentina. En España lo hemos acelerado mucho y nos ha dejado muy bien posicionados. Entonces, bueno, ahí ha sido también un segmento donde hemos trabajado mucho y donde hemos tenido mucha oportunidad. Bien. Juan. Sí, comparto un poco lo que dice Salva. Lo que nosotros vemos es, si bien siempre tuvimos cierta homogeneidad, no homogeneidad, correlatividad, digamos, entre los grandes centros urbanos y la necesidad de toma de préstamo, digamos. Ahí hay como una correlación clara. Quizá esa correlación a veces en la dimensión de la mora no era la mejor, digamos, ¿no? O sea, uno podría decir que en los centros urbanos hay más mora, también por ende hay más toma de préstamo. Lo que nosotros vemos actualmente es como cierta homogeneidad y o sea, hay más toma de préstamos en provincias que naturalmente no se daba así, digamos. Por ejemplo, Misiones para nosotros es un lugar en el que creció mucho y no creció tanto la mora. Históricamente dábamos préstamos en Misiones, pero la mora era alta, digamos. La mora o el fraude, digamos, ahí ya deberíamos entrar a hacer unos doble clics un poquito más profundos. Pero lo que vemos es esta idea de centros urbanos con toma de préstamo y después una capilaridad en otras provincias donde, digamos, son ciudades que no son cabeceras de las provincias, digamos, con buena cobrabilidad, ¿no? Y eso lo estamos viendo desde hace, no sé, 6, 7 meses, digamos, consistentemente, no es un ramalazo de determinado tipo de consumidor de open market que llega sino que es algo que vemos consistentemente y nosotros empezamos también a entender un poquito más la mora en relación a la latitud y la longitud, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tenemos unos motores que están trabajando especialmente para entender si barrio popular, ¿no? Digamos, tiene acceso a agua potable, sí, ¿no? Digamos, estamos poniendo mucho más foco hoy en la capacidad que tenemos analítica de profundizar en ese dato. Creemos que ahí hay una punta súper interesante creo que a futuro, digamos, como esta dinámica se replica no sé, en México, nosotros estamos investigando mucho, Colombia, Perú, digamos. Si no tenés la posibilidad de tener potencia para entender la geografía en la que se está moviendo. Bueno, ahí donde no hay data estructurada tan profunda, la Argentina, cuando uno llega a la Argentina, se da cuenta que está muy bien, o sea, no es para reivindicarlo demasiado, pero digo, te vas a Paraguay, que nosotros investigamos Paraguay, Colombia, México, estamos con partnership, y ves si no hay data tanta, no hay mucha más data, digo, no hay estructura, digo, y eso fundamentalmente tiene que ver con el nivel de empleo que hay, digamos, con la profundidad de información crediticia. Entonces se impone mucho trabajar en esa línea, bueno, muchísimo, digamos. Eso es a grandes rasgos lo que vemos en Argentina y vemos que eso se replica en menor medida o se profundiza la dificultad, por eso la necesidad de trabajar más con georreferenciación, porque no hay tanta información en otros países, digamos, ¿no? Totalmente. Y ustedes, tanto el consumo como de bienes durables, ¿cómo lo están viendo el tema de la regionalización o la parte geográfica en cuanto al otorgamiento?
A ver, tres temas a tener en cuenta ahí. La primera, de la Argentina salen los Maradonas y los Messi, ¿no? Y no quiere decir que alguno de nosotros pueda ser Maradona o Messi con un paralelismo, pero tiene tantos swings la economía que nos ayuda realmente a aprender mucho, y los que somos sobrevivientes lo somos porque realmente tenemos mucha capacidad de reacción. Ahora, el vertical de crédito, que es el que estamos hablando todos, requiere capital. Y cuando requiere capital en distintas regiones, para hacer algo masivo, muchas veces no es tan simple. Irse a México, o desde nuestro punto de vista, ¿no? Irse a México, lugares como Brasil, los montos son muy grandes y requieren mucho capital desde el inicio. Así que creo que nosotros estamos estudiando dentro de Credicuotas, dentro del directorio de Credicuotas, cuál es el producto para realmente poder regionalizarnos. Creemos que lo podemos hacer porque tenemos totalmente automatizado el proceso de punta a punta con APIs. Queremos ser uno de los pocos jugadores en el mercado que solamente disponibilizando APIs a cualquiera podemos darle un DNI, una oferta de crédito, y después desembolsarlo sin ningún tipo de intervención manual. Sin duda, este proceso de Argentina lo que te lleva es a regionalizarte. Te está diciendo, te tenés que regionalizar, tenés que tener la velocidad para regionalizarse. Creo que lo más interesante es que los mismos colaboradores que vas contratando, ¿no? Que competimos muchas veces con gente de tecnología, con gente de Mercado Libre y distintos lados, quieren un proyecto para poder desde Argentina mirar hacia otros lados. Y en eso estamos, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien y rápido. No te diría mucho más. Después, a nivel local, un poco parecido a lo que dicen Juan y lo que dicen Salva, las ciudades es donde tenés más cobertura de internet, entonces es donde más te requieren créditos. También hay ciertos lugares de ciudades que son más morosas, pero el interior de Argentina es increíble. Nosotros lo adoramos, creemos que es muy sano, muy sano, muy trabajador. Tenés determinadas provincias que tienen economías regionales, como pasa en Cuyo, como pasa acá en el NOA, que estoy ahora, o pasa en el NEA, o en el mismo centro. Así que nosotros trabajamos para tratar de estar lo más cerca del cliente. Nuestros clientes, si le hablas de una forma, si aprendes rápido de lo que ellos te están hablando, no tiene la mora que podría tener frente a un banco. Justamente porque el banco en general les habla de la misma forma a todos, los trata de la misma forma a todos. Creo que nosotros somos especialistas en poder hacerlo diferente. Sí, totalmente. Y Pablo, contanos vos desde el préstamo, tanto en Argentina como en los países donde están trabajando, ¿cómo es, si se centra en centros urbanos y también hay cuestiones en lugares rurales, o con difícil acceso a los bancos en general? Sí, a ver, en primer lugar, hay países que tienen mayor concentración urbana que otros desde el punto de vista proporcional. Ahí también te afecta mucho. Argentina es un país que tiene una concentración urbana altísima. Tan solo con tomar Capital o Cava y el Gran Buenos Aires, estamos hablando que se lleva el 25% de la Argentina. Es decir, más o menos, habría que ver los últimos censos. Si a eso le metés las otras ciudades, y no voy a hacer nombres porque tengo miedo que me ataquen, pero si le metés las otras ciudades grandes, básicamente algunas capitales de provincia, y ahí sí suma Rosario como una ciudad que no es capital de provincia, pero que es súper importante, concentrás gran parte. Ahora, sí lo que se está viendo, y ahí me remito por ahí a mi experiencia, el crédito offline, pues si bien soy muy joven, hace muchos años que estoy en el mercado de consumo, que abre mucho el scope, es decir, el scope de clientes que les costaba muchísimo llegar y que tenían que hacer un camino larguísimo para poder llegar a una sucursal, se modificó, y eso sí dio acceso a un montón de personas millones de personas que no tenían acceso. El otro punto importante de Argentina, que tal vez no se da, y es un fenómeno particular de la Argentina, es que si bien el nivel de bancarización medido en términos de productos activos o préstamos o tarjetas para las personas es bajo en la Argentina, 50, 51, 52, depende de quién lo mida, desde el punto de vista de la cantidad de cuentas que la gente posee es muy alto. Es decir, en la Argentina hay que en otros países esto no ocurre. En la Argentina hay casi todo el mundo, todo el que trabaja en relación de dependencia tiene una caja de ahorro, todos los jubilados tienen su caja de ahorro, inclusive los beneficiarios de planes tienen su caja de ahorro, su cuenta.
El crecimiento de las cuentas virtuales, hablaba de Mercado Libre, bueno, Mercado Pago, Ualá, Yacaré, la voy a nombrar porque tengo un corazoncito ahí cerca siempre. Hay una serie de billeteras que han generado también muchísimo acceso y sobre todo las digitales, muchísima facilidad. Entonces, es súper importante esto porque en la Argentina sí permite que una persona que está lejos con solo tener la conexión pueda recibir la acreditación, porque es otra ventaja que vemos en Argentina, que en otros países tampoco ocurre, que una compañía de crédito digital le puede acreditar los fondos en forma directa en la cuenta de las personas. En otros países esto o no está habilitado o no ocurre. Entonces eso es importante. ¿Qué es lo que vemos? Uruguay por ahí es un caso distinto, es un nivel de bancarización bastante más alto que el argentino, pero por otro lado tiene el tema que los pagos se deben hacer en forma física y las cobranzas tienen que ser en forma física, entonces eso también genera por un lado una facilidad, el alto nivel de bancarización y educación financiera, pero por otro lado genera un problema. En México lo que vemos es que hay un mundo gigante por trabajar, el nivel de bancarización es realmente más bajo que el de Argentina. El tema de las cuentas también, las compañías de cuentas también tienen un gran camino por recorrer. Y la particularidad que por ahí vemos en México es una regulación que por un lado está más adaptada y el tema de la ley FinTech avanza y está bueno, como está marcado y demás. La regulación es también bastante compleja y hay que ser muy minucioso para poder trabajar y demás. Una compañía de crédito tiene que tener una cantidad de capacidades o de atributos, si opera de una forma, de otra, con capital propio, sin capital propio, pero es un tema a tener en cuenta. Lo que estuvimos viendo en otros países, Brasil, Colombia, son mercados grandes, avanzados. Colombia es más parecido a Argentina. Brasil no, Brasil es un mundo totalmente distinto, con su experiencia del crédito, con la chequera desde hace muchísimos años, y de hecho se viene modificando, pero también tiene un sistema financiero que es muy caro para la gente en relación a lo que... las compañías de préstamos digitales vienen avanzando muy fuerte, más que nada por el tema que la gente paga lo que consume y no tiene grandes fees que tiene que asumir todos los meses y demás. Entonces también hay un mundo, pero es un mercado gigante. México y Brasil son dos mercados gigantes que tenés que tener capacidad para poder estar y sostenerte en el tiempo y sobre todo competir cuando querés hacer el lanzamiento y los primeros meses. Pero sí, vemos una gran potencialidad en ese sentido. ¿Sí? El camino no es fácil, y ahí sí tomo el tema que Argentina, y también tomo la analogía futbolística, ¿sí? Será más grande o más chico que otros, pero en los potreros se juega muy buen fútbol y es muy difícil sostener y poder ser competitivo acá, y a nosotros nos sirve muchísimo como laboratorio porque hay mucha competencia, porque están muy bien desarrollados, y nosotros tenemos muchos clientes en Argentina, clientes regionales, clientes nacionales, con requerimientos distintos, con políticas distintas, y eso hace que te lleve a un nivel de desafío muy alto. Tal vez en otros países eso, y eso nos permite aplicarlo a otros países. Sí, tal cual, es así. Hablamos de digitalización, hablamos de autogestión, de poder llegar a cada vez más gente. La comunicación con esas personas, con esos clientes, una vez que ya obtuvieron el préstamo, también es autogestionada. ¿Cómo ven el tema del incumplimiento? ¿Cómo se comportan los diferentes sectores a los que ustedes están llegando una vez que ya obtuvieron ese crédito? Sobre todo apuntando a esa gente que está ingresando en el mercado y que da sus primeros pasos. ¿Cómo se comporta? Y antes, Salva, de que continúes, le recuerdo a la audiencia, a la gente que está participando, que pueden enviar sus preguntas a través del chat, que en un ratito ya vamos a estar leyéndolas y contestándolas. Salva. Santi, bueno, a ver, en cuanto a lo que es los canales de comunicación, el cliente cada vez es más digital, un poco de analogía entre lo que comentaba Ezequiel y lo que comentaba Juan también. El cliente hoy es muy autogestionable, prefiere hablar capaz en un chat, en un WhatsApp, que en una llamada telefónica. La verdad que en ese sentido la pandemia ha generado todo ese cambio de comportamiento. Obviamente que tenés un segmento que sigue siendo, que tiene que recibir un llamado o que tiene alguna duda y que quiere tener una persona del otro lado, pero hoy está mucho más acelerado la autogestión
en un 80% tranquilamente de autogestión por parte de los clientes. En cuanto a lo que es la morosidad, que un poco vos lo preguntabas, y tomando un poco una pregunta del panel, a ver, para poder atacar y poder ir a un segmento como los que estamos haciendo nosotros, donde capaz no hay una historia crediticia o donde no hay tanta información, es clave los scores alternativos o los scores propios que uno va generando a partir de la performance de la cartera, ¿no? Ahí es donde sí hay mucha diferencia y capaz estoy un poco haciendo un spoiler a la charla de Equifax en el siguiente panel, pero la realidad es que los scores, digamos, para este segmento de población, los propios, los que uno puede generar y que nosotros utilizamos, sobre todo cuando no hay mucha información, son claves para poder tener una buena gestión del riesgo, ¿no? Y es un desafío que no solamente pasa en Latinoamérica, donde tenés 300 millones de personas para poder atender que están desatendidas financieramente, sino también en un país como España, que tiene ya un nivel de bancarización muy alto, ¿no? Y también tomo el punto que comentaba Pablo en cuanto a la parte de información, ¿no? Es clave cuánta información vos tenés disponible en el mercado. Argentina está muy avanzado, Uruguay en cierta manera también, México es todo un desafío, ¿no? No hay tanta información, la información a veces no es la mejor, pero la verdad que lo que tenemos los argentinos es que tenemos una gran capacidad de adaptación y de aprendizaje, así que, digamos, en ese sentido estamos yendo bastante bien, pero es clave este tratamiento y gestión del riesgo, ¿no? Juan, te agrego algo a lo que preguntamos recién. ¿Cómo Salva, vos si también después querés agregarlo, obviamente, desde ya, cómo ven el nivel de demora, o de incobrabilidad si quieren, pero más demora, si ha subido o ha bajado en estos últimos meses, un poco tomando lo que decía Salvador? Bueno, digo, para ir sobre el primer punto de cómo nos comunicamos o si el cliente quiere, ahí nosotros tenemos, bueno, lo decíamos antes, pero por política nosotros no tenemos teléfono en la oficina, ¿no? Nunca lo tuvimos algunos, pero para atajar algún dolor así muy importante, digamos, pero por lo general, por definición, nosotros tenemos utilizamos un muy buen servicio de atención al cliente, tenemos todas las plataformas integradas, tenemos base de conocimiento, de modo que el cliente pueda autogestionarse sus dudas, digamos, de vuelta. Obviamente nos escriben, procesamos más o menos para que tengan órdenes de magnitud entre 7.000 y 9.000 tickets mensuales de atención al cliente, y eso lo hacemos con 2 personas por el nivel de procesamiento de la información, ¿no?, que tenemos ahí. Entonces procuramos trabajar desde el contenido, desde la automatización de esos procesos y optimizar todos esos procesos de negocio y sobre todo los de atención, en aras de que no haya, digamos, grandes conflictos. Cuando detectamos grandes conflictos, por supuesto nos ponemos en comunicación con los clientes y tratamos de subsanarlo. Y siempre en ese caso a favor del cliente en su mayoría, porque es más efectivo, genera menos ruido, te trae menos dolores y económicamente no hay ni siquiera hay un trade-off. Siempre trasladar el beneficio del cliente es un muy buen trade-off, y con más o menos volúmenes de clientes activos entre 55.000 y 65.000 clientes activos, nosotros tenemos, ponerle una carta de documento por mes, como mucho, digamos. El que está en el negocio va a entender órdenes de magnitud y que quizás eso pasa por el tema del fraude, ¿no? Si tenés mucho fraude te lleva más, si tenés menos, si sos muy puntilloso en la validación de identidad y un poco lo que decía Salvador sobre el tema de identidad de los clientes es más claro. Respecto de la mora, para no dejarte ahí la pregunta colgada, mira, nosotros hicimos unos ajustes a nivel motor febrero-marzo, y lo que vemos ahora es que la originación que tenemos ahí está muy bien de mora, digamos. Vimos que los vintage se complicaron un poco, ponele desde cuando se acabó el IFE o cuando la gente empezó a sentir que tenía un poquito menos de percepción económica y se disparó la inflación, digamos. Es muy sensible a las variables que nos afectan a todos, digamos, no estamos exentos a la inflación y a esas variables. Entonces,
Lo que vemos ahí es que cuando eso se dispara, se acelera un poco, bueno, eso golpea claramente sobre la cobrabilidad, pero te diría que en los últimos 6 meses estamos mucho mejor que los 6 meses anteriores. La cobrabilidad, me juego un número, pero para pinchar a los demás a que lo digan, a 90 días, estamos en primeros clientes, estamos en torno a los 16 puntos de mora, más o menos, para que tengan orden de magnitud. Lo digo, esa info es medio pública. Y después un poco sobre lo que decía Salvador, comparto que cuando uno va afuera hay países que tienen más problemáticas y otros tienen menos. México, por ejemplo, tiene el de la fraude de identidad, tienen 2 tipos de DNI, tienen cualquier nivel de complicaciones en torno a la identidad de la gente. Entonces, lo que te va a pasar ahí es que tenés problemas con el fraude, ¿no? Directamente, eso. Que tal vez vas a otro país y en Uruguay no lo tenés. Tenés el problema de que están más acostumbrados a lo extrabancario. Entonces tenés que integrar un montón de medios de pago, tenés que hacer mucha fuerza en la autogestión. O sea, te vas a Paraguay y tenés que hacer las tuberías, más o menos. Particularidades. Colombia es muy parecido a Argentina y si uno quiere regionalizarse, es una buena plaza. ¿Ese? Bueno, para dar un poquitito de información que creo que está bueno, porque los oyentes seguramente muchos están en nuestra industria y está bueno, para mí compartir información es buenísimo. Niveles de incobrabilidad, te diría, finales están en el orden entre el 10 y el 20%, sobre todo los clientes nuevos, en lo que son préstamos directos, pueden inclusive ser un poquito más altos. La realidad es que nosotros vemos una tendencia muy positiva sobre, como bien decía Juan, los últimos 6 meses, ¿no? Mayor nivel de actividad y de vuelta es velocidad. Esto es velocidad con que aprendemos. Nosotros tenemos un equipo de créditos muy potente que tiene más de 20 estrategias de crédito scoring corriendo al mismo tiempo, con ciertos DNI, con otros. Empezamos a analizar con gente de Equifax, que ahora viene, como bien decía Salva, a tratar de empezar a cruzar variables de, por ejemplo, Facebook, a ver si ordenan respecto de los créditos scoring tradicionales, y realmente ordenan, es decir, ordenan que si a vos te gustan determinadas cosas o tú tenés tal sistema operativo de celu, puede ser algo que prediga más o menos mora, como así también la geolocalización que ya mencionó Juan. Hay un montón de variables no tradicionales, como se dice, que nuestras empresas aprenden y aprenden muy rápido. Y en eso estamos trabajando. Y es muy importante también un motor de riesgo sofisticado, ¿no? Nuestro motor de riesgo tiene la posibilidad de darle al cliente, de acuerdo al perfil de riesgo que tenga, una oferta con más o menos tasa, más o menos agresiva en monto y en plazo, inclusive por canal. Es decir, no es lo mismo estar financiando una moto determinada que un electro o que un préstamo de corto plazo con un cliente que nunca conocí. Entonces, esa diferenciación es la que nos hace entendidos en el negocio. Creo que nosotros somos especialistas en originar créditos. Y de vuelta, con todos los subs macroeconómicos que tiene Argentina, estamos preparados para ir a cualquier lado, ¿no? Sí, totalmente. Es así. Y Pablo, ustedes por ahí no nos pueden hablar de incumplimiento porque quizá no les llega, pero sí nos pueden hablar de los requisitos que le imponen las diferentes empresas que forman parte del marketplace de ustedes, si se fueron ajustando, si se fueron relajando. ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso? A ver, en general lo que nosotros vemos es sí, que depende de la situación, más o menos apetito de riesgo. Si el apetito de riesgo va migrando de acuerdo a diferentes variables que son más macro. Eso desde el punto de vista de la industria. Hay meses en que hay más agresividad. Esto tiene que ver con cuánta liquidez hay, la tasa de fondeo, la apertura al mercado de capitales o cuando el mercado de capitales está más cerrado, los accesos, las inversiones. Hay una cantidad de variables que hacen a que se maneje diferentes niveles de apetito de riesgo. Nosotros no manejamos el scoring de nuestros clientes, nosotros lo que tenemos son reglas duras que nos pasan nuestros clientes, que ahí generamos un primer paso de eficiencia, porque ese primer pasa o no pasa se lo podemos limpiar y que ya cuando va el momento del análisis ya filtró gran parte, que cuando vos vas al... Tengamos en cuenta algo, hoy en Google se hacen 800.000 búsquedas por día que dicen préstamos personales, es decir,
modelo de análisis que metimos dentro de un motor, es un modelo algorítmico que lo que busca es precisamente poder entender ese cliente cuando ingresa, cuáles son sus características desde el punto de vista crediticio, por un lado, pasa las reglas duras, qué score, usamos la variable o el score del buró como una variable que consumimos, pero no es la única variable, eso arroja un determinado valor y a partir de ahí genera, por otro lado, el puntaje de esa persona, a quién le gustaría o quién le cierra más desde el punto de vista de la oferta. Es decir, que tampoco es algo trivial. Hay empresas que generan préstamos de mayor monto, empresas que generan préstamos de menor monto, plazos diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, en función de eso también ese modelo lo que permite es analizar y decir, bueno, conviene que primero se lo mostremos a esta empresa que tiene mayor condición como para apretarle a esta persona y ahí sea el match perfecto entre uno y el otro. Es decir, eso es lo que venimos trabajando. Ahora sí, lo que vemos desde el punto de vista del riesgo es que en el mercado hay una problemática muy grande y ahí voy a remitirme al tema de fraude y que es posible evitarlo, ese tema, que es que cuando se produce un fraude en general, y ahí sí el crédito o el mercado digital o la fintech por ahí le abre una puerta mayor, el que va a generar el fraude, sea un fraude porque es una persona con propensión al fraude, sea un fraude porque se vio en un problema puntual y necesitaba más plata de la que por ahí uno solo le podía dar. Entonces, cuando encontramos que uno tiene un problema, en general le generó problema a 4 o 5 empresas, porque tomó en todos los lugares que pudo. Eso es evitable, porque los burós tradicionales te informan 60 días después. Entonces vos hoy, no sé, Juan le está prestando a alguien en este momento, le termina de desembolsar el préstamo, también se lo pide a Salvador, le termina de desembolsar, y se lo pide a Ezequiel y termina de desembolsar el préstamo. Es posible en un futuro, y creo que tenemos que trabajar mucho en la industria en conjunto, eso se podría evitar, donde alguien dijera, no, pará, si querés dale, Salvador, pero Juan ya le dio el préstamo, sabés que Juan ya le dio el préstamo. Si querés tomar el segundo... Es uno de los temas que tenemos en agenda para charlar en el 2022, este tema. Claro, es un tema y es evitable y se podría trabajar. En conclusión, yo creo, y la experiencia que nos está marcando es, los métodos tradicionales de calificación sirven, pero es una variable que vos tenés que consumir como parte del negocio. Tenés que generar tus propios modelos. ¿Por qué? Porque las personas son más o menos propensas al pago de acuerdo a quién le hace la oferta. Y vos tenés que entender de tus clientes quiénes son los que pagan mejor y los que no pagan tan bien. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso, tenemos que ir trabajando en función de tener información on time, porque si seguimos trabajando con 45 días, va a ser muy difícil que mejoremos estos ratios del 15, del 20 o del 10 que estamos planteando en este momento. Lo que también tenemos que entender creo que lo sabemos todos, pero también hay que ponerlo arriba de la mesa, que cuanto mejor se mejoran esos ratios, el que termina siendo beneficiado, no solamente somos las compañías que por ahí tenemos más o menos rentabilidad, es la gente porque los costos bajan, porque las condiciones mejoran, porque las carteras son mejores y sin ninguna duda esto redunda en beneficio para todo el mundo. Sí, totalmente. Hay varias preguntas que fueron llegando, muchas de ellas ya las fueron respondiendo a lo largo de la charla. Nos quedan pocos minutos, pero me gustaría tocar un tema que hace al mundo del crédito digital, que es el del financiamiento de todas nuestras empresas. ¿Cómo lo están manejando? Porque si nos fondeamos barato, podemos prestar barato. Si nos fondeamos caro, va a ser difícil prestar barato. Y si conseguimos buena cantidad de financiación, vamos a poder llegar a más personas. Y eso me parece que es un tema bastante importante. Salva, ¿cómo lo ves vos el tema del fondeo de las empresas que participan en el mundo del crédito digital? Sí, a ver, es un tema siempre central. Sin financiación es muy difícil que podamos hacer escalable el negocio. Lo que digamos, pienso y lo que está un poco sucediendo es que el mercado un poco está validando los modelos y ahí cada uno de nosotros está un poco demostrando con los fideicomisos, con los distintos instrumentos locales, que se reconfirma la apuesta por el modelo de negocios. Y a nivel internacional hay mucha avidez, digamos, por trabajar con empresas como las nuestras. Nosotros hemos recibido un fondo grande en España de 50 millones de euros y tenemos cada vez más inversores que quieren invertir con nosotros en las distintas plazas en las cuales estamos trabajando, por lo cual no es un tema de que no haya oportunidad para los inversores y de que haya oportunidades en el mercado. Hoy está súper validado el modelo de negocios y sobre todo el proyecto que uno le presenta al inversor
da muestra de que hay mucho interés. Entonces, si vos tenés un plan sólido, si vos tenés un plan o una hoja de ruta que vos decís, bueno, voy a ir creciendo en estos distintos países, sea más desarrollados, sea menos desarrollados, y tenés la estructura por detrás y la tecnología y obviamente la parte de riesgos y toda la tecnología que tenés que tener detrás, es muy difícil que no te vaya bien. Entonces, ahí es donde hay una oportunidad enorme. Apareció Marian en pantalla, significa que nos estamos quedando con poco tiempo, me parece. Marian, la seguimos perfecto. Juan, perfecto, muy bien, Marian, gracias. Juan, el tema del fondeo de ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo hacen? Sí, está bueno el tema. Nosotros lo que vemos ahí es, bueno, hay situaciones macroeconómicas que no las manejamos, claramente, ninguno de los que está acá. Entonces, eso está más allá de nuestra posibilidad. Después lo que nosotros vemos es que como que el mercado de capitales, por lo menos el local, que es con quien tenemos actualmente contacto, nos trató bien, digamos. Nosotros hicimos una primera serie hace muy poquito, unos 15, 20 días, y me parece como que en la medida en que, sobre todo por el tema nosotros no tenemos pagaré físico ni nada de eso, digamos, esto es todo recurso, digamos, digital, ¿no? Entonces, me parece que las calificadoras se animan mucho más, bueno, acá, digamos, Moni abrió camino, habría que también mencionar ahí, nada, qué sé yo, por esos días yo me acordaba mucho de Ale Estrada, no es para golpe bajo, pero él abrió este camino, digamos, en algún lugar, como que deberíamos agradecerle un poco. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, digo. Sí, pero digo, me acordaba mucho porque, bueno, él abrió un poco este camino, nos facilitó a nosotros que, al menos que Fix me entienda más a mí, porque lo entendieron primero a él. Él tenía todas las credenciales para que lo entiendan. Yo no las tenía, digamos, ¿no? Claramente. Entonces me parece que la Argentina, como en términos de mercado de capitales, se va animando más a este tipo de carteras, eso lo veo bien. Me parece que los organismos multilaterales también ya entendieron, o sea, no sé, nosotros tenemos fondeo del BID, por ejemplo. El BID ya entendió que genera impacto e inclusión financiera a través del consumo de esta tipología de clientes, que hay otros que todavía les falta terminar de entenderlo, pero un poco como lo que dice Salva, me parece que si tenés buena calificación, salís al mercado de capitales, llegaste hasta ahí es porque pasaste un montón de due diligence y compliance de toda tu compañía, te dieron vuelta y estás más o menos bien, porque si no, no lo puedes hacer. Creo que es una cuestión de tiempo. Nosotros lo hicimos relativamente poco y en ese sentido sí le vuelvo a agradecer a la gente de Moni por abrir ese camino. Nosotros lo hicimos con 3 años y medio. Probablemente seamos la compañía más joven en haberlo hecho. Sin duda nosotros contamos con el Banco BATS, que es inversor de la compañía, que nos ayudó bastante en ese proceso. Digamos, eso también es público conocimiento y nos hizo entender mucho mejor el camino por el cual hay que transitar. Pero una vez que uno hace ese proceso, va a América Latina y ve la misma particularidad, digamos. Con la temporalidad que te pueda llevar a hacer esto en Brasil, en México, en Colombia, en mercados donde hay mercado de capitales, o a obtener líneas de financiamiento de fondos de impacto, multilaterals, Banco de Desarrollo. Me parece que todos, como que la situación está bastante más allanada. Creo que el desafío para compañías como nosotros es un poco también lo que decía ese, digo, cómo mejorar y hacer más fair el préstamo, cómo hacer más fair la tasa, digamos, porque en algún lugar, si no hay motores de crédito, pagan como santos por pecadores, porque en el open market, un cliente con un scoring cuya información es mala, bueno, si el 60% paga bien o el 40%, vos se castigás al que te paga bien por el que te paga mal. Y eso es un tema que tenemos que mejorar nosotros. Seguramente Experian, Equifax, no sé, todos los burós de América Latina tengan que trabajar en esa línea y nosotros acompañar ese camino, porque hay gente en el open market que puede ser una situación cero, un BCR que está subbancarizado en el final de la cola, pero va y paga. Y hoy lo tenés que castigar contra todo el otro pelotón que no. Entonces me parece que si nosotros hacemos bien el trabajo, vamos a tener créditos más fair, tasas más fair, independientemente de la macroeconomía, porque la macroeconomía es algo que no lo puedes cambiar. O sea, nosotros debemos de trabajar para cambiar lo que podemos cambiar. Y todavía hay mucho por hacer y me parece que una vez que lográs hacer eso,
agregarle valor a tu set de productos es mucho más sencillo, digamos. Agregarle una billetera a alguien que tiene un préstamo, y bueno, está bueno, es más fácil y probablemente tenga un upside enorme, pues le vas a generar score y qué sé yo, un montón de beneficios adicionales tan buenísimos. Sí, sí, totalmente. En eso estamos hoy en día como industria en general, no solo del vertical lending, sino las billeteras también están haciendo un trabajo importante. Ezequiel, vos un minuto que nos queda nada más. Bueno, nosotros hicimos más de 10 operaciones en mercado de capitales, obviamente también a Grupo BIN, sin duda que ayuda muchísimo. Una semana, unos días en realidad antes de las elecciones, emitimos un bono por 1.000 billones de pesos. Una semana antes había emitido Naranja 4.000 millones de pesos. Crédito de consumo es un negocio que, aunque sea en Argentina y entiendo que en la región también, los inversores lo ven con cierto miedo, ¿no? Con ciertos reparos, porque es muy cíclico y depende mucho de los vaivenes de la macro. Pero sin duda lo extraordinario que yo vi en esta emisión es que a los inversores no había que convencerlos respecto de un modelo fintech. Los inversores sabían que el modelo fintech es el modelo que es sobreviviente en lo que es crédito de consumo. Nosotros tenemos todo, nuestra compañía Power BI en Business Intelligence, y en las mismas interacciones los hacíamos navegar por los tableros de tráfico, de demora, de cobranzas, y quedamos fascinados. Así colocamos 1.000 millones de pesos a una tasa muy buena, barrera privada más 5,5, con un muy buen track record, con una historia que en Credicuotas somos obsesivos de la gestión, ¿no? Retornos en ROE, ROA, eficiencia, muchísimo mejores que un modelo tradicional de una compañía. Y creo que eso es el desafío de todos, ¿no? Es decir, poner la vara bien alta. Ahí mencionaba Juan que hay que ir a mercado de capitales. Nosotros tenemos un auditor como Ernst & Young. Ir a mercado de capitales, mostrar que hacemos las cosas bien, mostrar que queremos estar cerca de los clientes, mostrar que somos simples, que somos seguros, que no ocultamos nada, que hacemos las cosas como deben hacerse. Porque el modelo de negocio fintech ya está convalidado por el inversor sofisticado, tanto acá como en la región, y las puertas están abiertas, depende de nosotros, sin duda. Totalmente. Pablo, para terminar, te dejo el último minutito, así le damos paso a Mariano para el último. Sí, muy rápido. Es decir, nosotros lo que estamos viendo, bueno, en línea con esto que se está planteando, es, a ver, la tasa en la Argentina depende de gran cantidad de variables y en términos reales es una tasa que no es tan alta. Si uno se plantea y decir, bueno, inflación del 50 y la tasa pasiva termina siendo el 50, es una tasa que en términos reales da cero. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que vemos en el acceso es precisamente lo que hablábamos en la pregunta anterior, es el problema de la información, de la calidad y cómo hacemos para mejorar la cartera para que la tasa esa de fondeo, y ahí sí, desde al préstamo estamos trabajando fuerte en tener modelos propios, sin poder colaborar con nuestros clientes para que eso mejore, en el sentido de que si nosotros logramos en conjunto, tanto nosotros como Marketplace y nuestros clientes, generar una mejora en la calidad de cartera, la tasa activa de las entidades va a descender, va a haber mayor flujo de fondos a partir del conocimiento de lo que hay adentro de un bono, de lo que hay adentro de un fideicomiso, o inclusive para un banco que está haciendo un préstamo a una fintech, de lo que hay adentro de la cartera. Es decir, cuanto más transparente sea esa información, más sólidos sean los modelos de análisis, más variables contemplen esos modelos de análisis, cosa que haya menos fluctuaciones en las respuestas posteriores, y que lo que queda dentro de la cartera precisamente rompa el modelo de la solidaridad inversa que venimos viendo, que el que paga le paga al que no paga, y eso se empieza a acotar. Vamos a lograr que esos spreads entre lo que es una tasa para el mercado corporativo se achique también, y que eso permita reducir, tener dos variables que reduzcan el costo para el cliente, que una sería, mejoré mi capacidad de fondeo a partir de todo esto que realizamos en los análisis y el trabajo conjunto, pero además de eso, también mejoré mi capacidad de cobro, con lo cual las dos variables que me impactaban directamente en el negocio las pude reducir. Si a eso le sumamos la digitalización como baja del costo fijo, por decirlo de alguna forma, tenés un conjunto que es bastante interesante en un mercado que no nos tenemos que olvidar, que solamente el 9,7% de las familias tiene productos en relación al, perdón, el 9,7% del producto es lo que está alcanzado por préstamos personales a las familias, es decir, solamente el 9,7% con países que tienen el 120% en Latinoamérica. Entonces, hay un camino por recorrer gigante y estamos muy focalizados nosotros desde el préstamo en trabajar en la construcción de modelos de información para que esto se allane. Excelente, excelente, Pablo. La verdad que resumís todo lo que yo personalmente pienso, lo que charlamos en todo el panel, y sobre todo en este escenario post-COVID, que era un poco lo que teníamos que charlar acá. Marian,
Bueno, hasta acá llegamos, no sé, decinos Qué vos. buena sesión, qué buena sesión. La verdad que hubiéramos necesitado más tiempo por la cantidad de preguntas que hubo, pero nada, tenemos que seguir con la agenda del evento. Vamos a seguir con este bloque de crédito. ¿Por qué? Porque tan pronto cerremos esta sesión, vamos a escuchar una presentación del equipo de Equifax Argentina con una serie de datos sobre justamente el crédito digital aquí en nuestro país. Así que, dicho esto, paso a agradecerles Pablo, Juan Francisco, Salvador, Ezequiel, Santiago. Muy buena sesión. Como les digo, hubieran necesitado mucho más tiempo por la cantidad de preguntas que hubo, pero tenemos que seguir con la agenda del evento. Así que les agradezco muchísimo. Espero que tengan un buen día. Buen vuelo. Sé que estás ahí ya en Departures, así que que vaya todo bien.